Tengo en mis manos este libro, está calientito. Se llama El infierno en 12 pasos y lo escribe Raúl Rodríguez y es una crónica novelada de hechos reales conocidos por Raúl Rodríguez, por el autor, durante su labor social en un reclusorio de la Ciudad de México. En ella se muestra el horror que puede vivir el ser humano cuando es presa de las adicciones, pero también muestra la inmensa necesidad que tenemos de recuperar la espiritualidad, pues solo en ella se puede encontrar la fuerza interior que todos tenemos. Solo así se halla la forma de superar todos los obstáculos y sobreponernos a la mayor adversidad que podemos padecer, nuestra autodestrucción. Raúl Rodríguez, con inmensa capacidad descriptiva, plasma el mundo oscuro que nos habita y la forma como el ser humano es capaz de sobreponerse a todo si conecta con su espiritualidad. El infierno en 12 pasos es más que una radiografía del bajo mundo. Es una realidad, es en realidad la historia de los que logran dar la batalla espiritual que requiere nacer 2 veces. La novela negra encuentra en este escritor mexicano un gran exponente y es con El infierno en 12 pasos que esta editorial Cangrejo pues pone en circulación esta novela de Raúl. Raúl Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Periodistas. Buenas tardes. Muchas gracias, Álvaro, Alejandro. Yo muy agradecido y muy contento de estar con ustedes. Soy particularmente seguidor de ustedes. Los escucho cada tarde y estoy muy honrado de estar con ustedes hoy aquí presentando esta novela. Pero no es una novela, no es solamente ficción. Nace de eso que tú has vivido directamente. ¿En qué reclusorio y por qué, Raúl? Sí, gracias. Pues fue el reclusorio de Santa Marta, Catitla, pero no nada más ahí. Todo comenzó, Álvaro, con una crisis personal de insomnio hace algunos años que me llevó a la diatriba de tomar chochos, los famosos chochos psiquiátricos, estos apaciguantes, o recurrir a métodos más lúdicos, y entonces empecé a practicar la meditación. El gurú que nos guiaba nos sugirió poner en perspectiva nuestro propio dolor con este contacto del dolor ajeno, y nos hizo la invitación a hacer labor social, a formar parte del voluntariado que él encabezaba, y nos llevó a ver reclusos, enfermos terminales, ancianos en abandono, gente en situación de calle, y fue muy crudo, fue muy difícil, muy duro el poder incursionar en este viaje de la oscuridad, las entretelas del ser humano, vidas rotas, descoyuntadas. Y en un principio la intención era hacer una crónica, pero después derivó en crónica novelada por la necesidad de conservar el anonimato de estos amigos, que considero muchos de ellos amigos hoy míos. Y la novela negra es un género que me permite acceder a estos temas pues de una manera mucho más amplia, ¿no? Y con la idea no simplemente de mostrar la sordidez del reclusorio, del hospital o de una vejez vencida, sino el encontrar entre todas estas historias de horror motivación, inspiración de aquellos que pudieron caminar hacia la luz. Por supuesto que también narro casos de gente que fracasó y que se fue al abismo, que recayó en las adicciones, etcétera. Pero en general el común denominador de esta crónica novelada es cómo personas postradas por la vida pudieron, sin embargo, salir adelante, ¿no? Claro, este país es un país lastimado por las drogas en distintos frentes. Un frente, efectivamente, es pues el de los que están tal cual en la lucha, en la batalla entre los desaparecidos, los muertos, los que pelean, los que se enfrentan, los que tratan de controlar mercados, los que tratan de quitarse los excesos, la guerra.
Y este es el otro frente que a veces nos olvidamos de él, Raúl, que es el frente en donde a nivel piso la gente sufre porque pues ya se enganchó por las condiciones que sean, ya se enganchó en las drogas. Tu idea era contar historias de los personajes que te encontraste en el camino o llegar a un punto, decir, esto es el mundo de un enganchado en las drogas. Pues me parece que de las dos cuestiones coincido con lo que se dice, que este país es un cementerio gigantesco, lamentablemente. Son historias reales, ¿no? Que no podemos mantener ajenas a nuestra realidad cotidiana. Adicto proviene el origen o la raíz etimológica, la expresión significa sin palabras, adicto. Y quiere decir que la persona adicta es esta que no puede manifestar sus emociones y por lo mismo acaba constipándose de ellas y canalizando esa frustración en alguna compulsión a sustancias o a prácticas, ludopatía, sexopatía, comedores compulsivos, etcétera. Y creo que mucho de eso hay en el mundo moderno, en el siglo XXI, y más como comentas, don Alejandro, pues en este caos nacional que llevamos ya varios sexenios padeciendo, y me pareció muy interesante, como les platicaba, el poder encontrar ese común denominador en estas historias de gente que puede reconstruirse, puede volver a pintar en blanco el lienzo de su vida y volverlo a colorear de una manera diferente a pesar del entorno. Hay mucho dolor, mucha tragedia, mucha violencia en nuestra sociedad. De hecho, los expertos mundiales dicen que las redes sociales, por ejemplo, mexicanas, son de las más violentas del mundo, homofóbicas, racistas, clasistas, excluyentes, etcétera, ¿no? Y eso es un reflejo de lo que vive nuestra sociedad. Y yo lo que quiero retratar aquí es, sí, la parte sórdida de esto, que es parte de la realidad del ser humano, pero también y sobre todo el cómo puedes tú salir de esa adicción, particularmente ahora que sale el libro, como decía Álvaro, que está recién salido del horno. Creo que viene mucho a cuento con la pandemia, porque en el mundo entero estamos confinados, estamos obligados al silencio y a enfrentarnos a nuestros propios demonios, nuestros propios fantasmas, y es mucho lo que esta gente vivió recluida en el presidio o confinada a una cama de hospital, en fin. Y creo que es muy valioso hoy poder ver cómo gente en situación extrema pudo reconstruirse, contactar con su mundo interior, con su voz interior, y desde el amor propio, desde la autoestima, poder relanzar tu propia vida, ¿no? De manera que no te acabe engullendo la realidad, ¿no? Oye, Raúl Rodríguez es autor de otra novela, Coro de Monólogos, en el que examina también de manera novelada la actividad política del país. ¿Por qué pasar de la política al sufrimiento, a las adicciones, a esos dramas de la vida que tú te has encontrado en el reclusorio en Santa Marta, Catlita y en otros centros penitenciarios? Pues son dos visiones de la misma realidad, ¿no? Como la tragedia y la comedia en el teatro. A veces nuestros políticos son más tragedia que comedia, o más comedia que tragedia, ¿no? Dependiendo del sexenio del que hablemos. Pero un poco aquí es tratar de retratar la realidad y de aportar luces. Decía Jean-Paul Sartre, hablaba de la literatura comprometida y decía que el autor o que el escritor tomara partido de lo que creyera y que con su obra tratara de impactar a la realidad que lo rodeaba. Y un poco esa es mi intención, sin fines académicos ni mucho menos, sin erigirme yo en referente de nada, simplemente es retratar la realidad que yo viví, y hacer conciencia, ¿no? De quienes me hagan favor de leer este texto, y de poder entender que podemos poner en perspectiva nuestro propio dolor. Hoy que vemos las cifras que se avecinan en el mundo entero de desempleo, los cientos de millones de plazas de trabajo que se van a perder después de la pandemia, con las nuevas tecnologías que se están poniendo de moda con el tema del confinamiento, todo este tema de la crisis y de
los desbalances a nivel mundial, creo que tenemos que estar preparados para no recurrir a las sustancias o a las drogas necesariamente como una vía para atemperar el entorno que nos acontece. Y mucho tiene que ver pues con esto que dices de la realidad de los gobiernos, ¿no? de la cuestión pública, ¿no? Algo que yo me llevo y que lamentablemente constaté es, por ejemplo, el hecho de que en México la justicia realmente se puede comprar. En Santa Marta, Catitla, lo que yo vi fue que no había prácticamente ninguna persona con poder adquisitivo sustancial presa. Era gente detenida ya fuera porque no se pudo defender o bien porque delinquió por la falta de oportunidades. Creo que en ese aspecto tiene razón López Obrador cuando dice que no se debe de criminalizar la pobreza, y aunque es un tema polémico y quedaría para otro tema, otro asunto que no es el de ahorita el que nos ocupa, creo que viene mucho al caso eso, ¿no? La reinserción social tiene muchísimo todavía que dar de sí en México, y me parece que un gran obstáculo es el prejuicio que existe. Y no es nada más eso, ¿no? La prostitución, las minorías, la comunidad LGBTQ, etcétera. Es decir, todas estas expresiones de la realidad nacional que siguen siendo generadoras de violencia, ¿no? El tema de las mujeres, lo que ustedes narran, ¿no? De constantemente, ¿no? Y es un tema de cultura finalmente, ¿no? Raúl, pues yo recomiendo el libro de Raúl Rodríguez, El infierno en 12 pasos, el más reciente libro de Raúl Rodríguez, a quien le agradecemos haber estado aquí en Los Periodistas el día de hoy. Muchas gracias. Raúl, ya está en impreso, veo que ya está en impreso, pero también lo van a poner en plataformas digitales. ¿Se va a poder comprar en plataformas digitales? Así es, ya está en plataformas digitales también, sí, y en las principales librerías del país. Yo en mis redes sociales particularmente regalo periódicamente algunos ejemplares para quienes quieran amablemente seguirme y participar en esto. Los espero en Instagram, la cuenta es Soy Raúl RR, y en Facebook la cuenta es Soy Raúl RR. Soy Raúl RR. Desde la S, Soy Raúl RR. Así es. Gracias, Raúl, para que la gente lo busque, para que lo busque en redes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes, mucho gusto y muy honrado de veras, muy amables. Gracias. Gracias. Nos vemos. Para la octava.